Ahí en Hechos capítulo 27, hermanos. Hechos capítulo 27. No sé cuántos de ustedes, hermanos, creen en las historias de terror. Hay historias de terror, hermanos. ¿Sí sabían, hermanos? Porque hay una historia es un hecho verídico y hay historias de terror, hermanos. No los cuentos de terror, no, los cuentos no, hermanos, pero hay historias de terror, hermanos. Quizás, hermanos, usted ha pasado una historia de terror. Un momento, hermano, en el que ha sido un momento verdaderamente aterrador. Hace poquito, hermanos, no sé si usted se dio cuenta que aquí en la playa de Ensenada se ahogó un muchacho de 24 años. Estaba ahí con sus familiares, sus amigos, ahí nadando. Y el joven tenía 24 años, hermano, y aquí en Playa Hermosa, en esa parte que parece algo tan inofensivo, tan bajito, hermanos, este jovencito se metió y una ola lo arrastró, hermanos, y este joven se ahogó. Imagínense, hermano, lo aterrador que habrá sido para él. Ver, hermano, que estaba ahí nadando, algo tan inofensivo en la orillita, pero de pronto, hermano, las olas lo arrastraron. Lo aterrador que habrá sido para él querer salvarse y no pudo y se ahogó, hermanos. Ahora pensemos en los familiares, en los con los que iba él, hermanos, lo tristes, lo horrible que debe haber sido para ellos ver, hermano, cómo él se estaba ahogando y no lo podían salvar. Y este joven, hermano, falleció. En el año de 1912, hermanos, pasó un evento tan trágico, hermano, que fue el hundimiento de un transatlántico llamado el Titanic, hermanos. A mí me gusta ver muchas historias, me gusta mucho ver historia y yo pongo todos estos documentales a cada rato porque me gusta aprender, me gusta saber, hermano, cómo ocurrió todo eso. Y fue algo tan aterrador, hermano, para toda esa gente. Más de 1,500 personas murieron en una sola noche, hermanos, al hundirse este grande barco que pensaban, hermanos, que nadie lo hundiría. El mismo día, hermano, que salió, hermano, en su inauguración, ese mismo día, hermano, se hundió este barco, muriendo, hermanos, cientos de personas. Entonces, hermanos, qué aterrador ha de haber sido para toda esta gente el estar ahí, hermanos, en ese barco, hundirse. Y lo más aterrador, hermanos, sin Dios. Morir sin Dios. Esta tarde, hermanos, vamos a ver una historia aterradora, pero con Dios. Es ahí la diferencia, hermano, de vivir algo aterrador sin Dios, a vivir algo aterrador, pero con Dios. Vamos a ver, hermano, la diferencia. Hermanos, nosotros hemos vivido momentos de verdad, hermano, aterradores, hermanos, que se le dicen los pelitos, hermano, los vellos, hermano, que usted, hermano, siente que el corazón se le va a destrozar, algo aterrador, pero usted lo vive al lado de Dios, hermanos. Es decir, es muy diferente. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo cuando el apóstol Pablo, hermanos, lo suben a un gran barco donde hay, hermanos, 276 personas. Entre ellos, hermanos, está el dueño del barco, está, hermanos, el capitán del barco, está el centurión que subió, hermanos, a presos junto con Pablo, y todos, hermanos, van directamente a Roma, ¿sí? Van para aquel rumbo, hermanos. Entonces, vimos, hermano, cómo ellos, hermano, al salir, pasan por muchas partes donde ellos no tenían planeado pasar, pero esto pasó, hermanos, porque en los vientos eran contrarios, hermanos, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo también, hermanos, cómo llegaron a una parte, hermanos, geográfica llamada la isla de Creta, hermanos, donde el apóstol Pablo quería que estuvieran ahí, ¿verdad? Porque, hermanos, el Espíritu Santo le ponía al apóstol Pablo, hermano, que si ellos zarpaban en ese tiempo, hermanos, para Roma, iba a ser algo peligroso, hermano, pasar en el mar, porque habían tempestades, había vientos, huracanados, hermanos, en esa parte del mar Mediterráneo, hermanos. Y vimos, hermanos, cuando tanto el capitán del barco como el dueño de la barca, hermanos, y aún también el centurión, todos ellos ignoraron lo que Pablo decía, porque Pablo decía, miren,
vamos a quedarnos un tiempo aquí, porque si nos vamos inmediatamente para allá, va a haber mucha pérdida, incluso hasta de almas, incluso hasta de las personas. Puede haber muertes y va a haber mucha pérdida de la barca, porque en el barco, hermano, había muchas cosas. Ellos, hermano, ignoraron a Pablo porque han de haber dicho: este rabino judío, este maestro de la ley, ¿qué va a saber? Nosotros sabemos más. Yo soy el capitán. Pues, hermanos, vimos cuando salieron, hermanos. Inclusive, hermanos, dice la palabra del Señor aquí que dice que una brisa del sur, ahí lo puede ver en el versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, ¿sí? Aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que iban en la barca, en el barco, hermanos, y de pronto una brisita muy suavecita, muy bonita, hermano, se empezó a levantar. Y esto, hermano, agradó a las personas que iban ahí y le dijeron a Pablo: mira, Pablo, esto es lo que deseamos. No seas tan pesimista, no seas tan amargado, de buen ánimo, Pablo, no seas tan contreras. Y Pablo, de hermano, decía: esto no está bien, esto no es lo que Dios quiere, pero bueno, ustedes sabrán. Y bueno, hermanos, vimos, hermanos, cuando de pronto, hermanos, un gran viento, un gran huracán, hermanos, los azotó en el mar y parecía que la barca se hundía, hermanos. Y dice la palabra del Señor que hubo una grande tempestad y empezaron, hermanos, querían aventar las cosas a la nave. Y, hermanos, todos estaban tan aterrados, tan asustados. Y el apóstol Pablo, hermano, ahí en el versículo 21, ve lo que dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. La semana pasada, hermano, estuvimos meditando en esto, de escuchar un buen consejo, hermanos. El consejo que el apóstol Pablo les estaba dando, pero ellos, hermano, ignoraron lo que Pablo decía, no le hicieron caso, y, hermano, hubo y habrá grande pérdida, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, recuerde que un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por Dios, y él sabía lo que podía pasar, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, ahora con el estudio, pero ahora del versículo número 22 hasta terminar el capítulo 27, hermanos, hasta el versículo número 44. Así que, hermano, serán varios versículos y vamos a aprender mucho, hermano, en esta tarde, hermanos. Vamos a leerlo, hermano, de manera alternada. Yo leo el 22, ustedes el 23, y cada quien leemos un versículo, hermanos. Todos nos unimos en el número 44. Dice la palabra del Señor, verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y agradecido, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida desde por cuarta noche, y siendo llevados a través del mar, a la medianoche los marineros pensaron que estaban cerca del tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y queriendo dar el escollo, echaban 4 más sobre la ropa, y echaban suficientes. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión de las alas: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis zarpar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto,
os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 266. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar, si tuviesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Pero dándole lugar a dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, fijada, quedó inmóvil, y la popa salía de permanencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Todos, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre bendito, pedimos esta noche que su palabra, mi Dios, sea predicada fielmente, Padre, conforme a la sana doctrina. Le suplico, Padre, que ustedes me usen en grande manera, unja mis labios, Padre bendito, para que los corazones aquí presentes sean edificados, Señor, y también aún por los que nos ven a través también de la grabación o del en vivo, pedimos para que también sean ellos edificados con la exposición de ese estudio, Señor. Padre, esto se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos viendo, hermanos, entonces, aquí en ese estudio recuerden que ese estudio, hermano, versículo por versículo de la palabra del Señor. Y hermanos, les recuerdo que aunque eso es un libro de historia, hermanos, es algo verídico, hermanos, no se niega que podamos sacar alguna doctrina, hermanos. Pero aquí estamos viendo, hermanos, un acontecimiento verdaderamente, hermano, aterrador. Es algo, hermano, aterrador. Hay personas, hermanos, en el mar, sufriendo, hermanos, por vientos huracanados, por una grande tempestad que hay en el mar. Y pensando, hermano, en el corazón de estas personas, ¿por qué no hicimos caso a lo que nos decían? ¿Por qué mejor no nos quedamos allá en la isla? ¿Y por qué vinimos a estar en este mar tan tempestuoso? Con estos aires tan tempestuosos, ¿por qué no hicimos caso a lo que Pablo decía? Y ahí está Pablo, ¿verdad, hermanos? Pablo, hermanos, siendo un hombre tan maduro, pues sabía, hermano, que ellos actuaban así por una tremenda ignorancia que había en su corazón, por un tremendo, hermanos, corazón tan necio que hay en el corazón del hombre que no conoce de Dios, que no conoce, hermano, los designios de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, hermanos, está hablando con estas personas, con estos marineros ahí en el barco. Y ahí, hermano, vemos cómo el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque, hermano, el barco, hermano, se movía de un lado para otro y literalmente, hermano, se estaba hundiendo. Parecía que se iba a hundir y parecía, hermano, que las 276 personas que iban ahí, todas iban a morir, hermanos. Todas se iban a morir. Ahora, hermano, vamos a comenzar con el versículo 22. Vea lo que dice, hermano. Pablo continúa hablando y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando con los marineros de ahí del barco,
Y Pablo, hermanos, los está exhortando. Recuerden, hermano, que una exhortación, hermanos, es, hermanos, para enderezar algo, es, hermano, literalmente, hermano, es un regaño, pero no es un regaño para destruir o para humillar, sino para levantar, para edificar, para enderezarnos, hermanos, ¿sí? Desde luego, hermano, esto que Pablo está hablando es con mucha táctica, hermano, por la situación que se está aconteciendo. Pablo, hermano, los exhorta a tener buen ánimo, porque Pablo, hermano, veía cómo estaban tan asustados, hermanos, cómo estaban llorando muchos, porque, hermano, pensemos, estaban viviendo, hermanos, verdaderamente un momento aterrador, un momento de terror, hermanos, ¿sí? Todos pensaban, hermano, que se iban a morir, que se iban a ahogar, pero aquí Pablo, hermano, él los exhorta a que tengan buen ánimo. Pensemos, hermano, cómo la gente puede decir, pero ¿cómo podemos tener buen ánimo, Pablo? Si estás viendo que nos estamos ahogando, es cierto, no te hicimos caso, pero ahora estamos aquí sufriendo por no escuchar tu consejo. Estamos sufriendo las consecuencias por no oír tu consejo. Y Pablo dice, espérense, tengan buen ánimo. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Yo quiero pensar, hermano, en el dueño del barco, en el capitán. Estas dos personas, hermanos, ¿les interesaban tanto las almas que iban? ¿Les habrá interesado tanto la gente de ahí, hermanos, como el centurión? Porque desde luego, hermano, el centurión estaba a cargo de todos los soldados, incluyendo Pablo, de todos los soldados, y aún de los presos, incluyendo Pablo, que el marinero y el dueño de la nave, hermanos. Al dueño de la nave, hermanos, y al capitán solamente le interesaban, hermano, las cosas materiales. A ellos solamente le interesaba, hermano, lo que estaba en el barco, las cosas, hermano, la herramienta, la comida y tantas cosas que allí había, porque era un barco muy grande, hermano. Pensemos, había muchas cosas en este barco. A ellos solamente le interesaban esas cosas. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? No habrá pérdida de ninguna persona, de ningún alma, nadie se va a morir. Solamente habrá pérdida de las cosas materiales. Esto, hermano, Pablo ya lo había dicho acá, ¿verdad? Acá ya lo había dicho Pablo, en el versículo 10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí Pablo está diciendo, miren, si zarpamos para aquel rumbo donde parece que va a haber tempestad, puede haber mucha pérdida y de muchas cosas materiales. Y aquí, hermano, se está cumpliendo. Aquí Pablo nuevamente lo está diciendo. Miren, tengan buen ánimo. Nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Pero sí va a haber mucha pérdida de cosas materiales. Versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí, hermanos, Pablo está afirmando que él es un hombre de Dios. Pablo está diciendo, miren, el mensaje que el ángel me dio es un mensaje que nos va a reconfortar. ¿Sí? Dice, de quien soy y a quien sirvo, el ángel de Dios. Pablo, hermano, él aquí está diciendo, miren, yo no soy un hombre cualquiera, yo soy un siervo de Dios. Ustedes a lo mejor me ven algo que se puede menospreciar, ustedes me ven como cualquier maestro de la palabra de Dios, alguien que quizás esté loco, pero yo soy un siervo de Dios, yo sirvo a Dios, y ese Dios a quien sirvo envió un ángel que se me apareció anoche y me dio unas instrucciones, versículo número 24, diciendo, Pablo, no temas. Esto fue, hermano, las palabras que el ángel le dijo a Pablo. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Pablo, hermano, está diciendo que este ángel que se le apareció le dijo que no tuviera miedo, que no se iba a morir. A pesar de la tempestad que había, Dios iba a estar con todos ellos. Iban a pasar, hermano, por un momento aterrador, pero con Dios, entonces iban a estar a salvo todos.
porque es necesario, dice, que comparezcas ante César. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. O sea, recuerda, hermano, que Pablo, versículos atrás, en capítulos atrás, a Pablo se le había dicho, hermano, que iba a predicar ante gobernadores, ante reyes y ante los gentiles. Y todo esto, hermano, se iba a cumplir. Pablo está diciendo, varones hermanos, tengan buen ánimo. Nadie se va a morir. El ángel del Señor que se me apareció me dijo que no iba a haber ninguna pérdida. Todos vamos a salvarnos. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla lo que el Señor Jesucristo me dijo. Que yo iba a estar ante gente importante, ante los gobernadores, ante el César. Y si aquí nos morimos, si yo aquí me muero, pues no se va a cumplir su palabra. Pues es lo que Pablo dice, ¿verdad? Tengan buen ánimo, porque yo confío en que Dios que será así como se me ha dicho. Hermanos, qué importante es entonces confiar en Dios en esos momentos aterradores, hermanos. Confiar en Dios. La palabra confiar, hermano, es depositar toda nuestra fe en alguien. En este caso, hermano, en Dios, en el Señor Jesucristo. Hermano, piense, es un momento aterrador. Es un momento aterrador, pero con Dios, hermano, usted está a salvo. Usted puede pasar, hermano, por momentos aterradores, pero si Dios está con usted, hermano, usted está a salvo. Es lo que Pablo está diciendo. Tengan buen ánimo, porque yo confío en que yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. O sea, el ángel del Señor no está mintiendo. Yo estoy confiando en lo que el ángel del Señor está diciendo, de que nadie nos vamos a morir. Tengan buen ánimo. Parece sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero, hermano, adéntrese a la historia. Los vientos están fuertes. El barco, hermanos, parece que se voltea. Hay olas monstruo, hermano, como le decía el jueves pasado, las olas monstruo, hermano, no sé si usted las vio por internet, son unas olas enormes, hermano, enormes, que cuando se levantan parece que van a tragar el barco, hermano, y lo van a hundir. Yo les decía, hermano, que actualmente los barcos, hermano, los cruceros hoy en día, hermano, estos barcos gigantescos ya tienen tanta tecnología, hermanos, que es muy difícil que un barco se voltee, que se hunda, hermano. Pero antes no era así. Y aún así, hermano, Pablo dice, anímense, tengan buen ánimo, nadie se va a morir. Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo, hermano, fíjense, hermano, la fe que este hombre tenía. Es muy importante, hermanos, una gran fe en alguien, hermano, que pueda contagiar a corazones, hermano, que andan tristes, a corazones, hermano, que parece que se van a hundir. ¿Sí? Como ese hermoso himno, ¿verdad, hermanos? Ese hermoso himno que, bueno, no lo hemos cantado, pero ese himno que dice, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Son himnos, hermanos, que nos hablan de todo esto, que parece, hermano, que pasamos por momentos aterradores, que parece, hermano, que nuestro barco se va a hundir, pero con Dios estamos a salvo, hermanos, con Dios a salvo. Por eso, hermano, yo titulé este estudio, una historia aterradora, pero con Dios estamos a salvo. Y aquí dice, hermano, ¿verdad? Dice Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo, hermano, tenía la fe, tenía la perspectiva, hermanos, que Dios le había dado de que iban a estar a salvo, que iban a llegar a una isla. Pero en ese momento, hermano, nadie lo veía. No se veía nada. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Fíjese bien, hermano, dice que a la 14ª noche, o sea, hermano, habían pasado, hermanos, 14 noches. Ya llevaban, hermano, 14 días en el mar, ¿sí? Dice, y siendo llevados a través del mar Adriático, hermanos, ¿sí? Ahí en el mar Mediterráneo, todo esto se desenvuelve, hermano, esa historia. Dice, hermanos, que los vientos, hermano, eran tan tempestuosos y la barca, hermano, era llevada por esos huracanes, hermanos. Era llevado por todo este mar tempestuoso, este viento tempestuoso. Y dice, hermanos, que cuando iban ahí a la medianoche, los marineros, fíjese, hermano, los marineros
sospecharon que estaban cerca de tierra. Un marinero, hermano, pues ellos confían en su discernimiento. Ellos son expertos, hermano, en todo esto. Y ellos, hermano, usando su discernimiento, hermanos, ellos sospecharon, hermanos, que ya estaban cerca de tierra. Ellos, hermanos, de alguna manera, hermano, no sé, hermanos, pero ellos de alguna manera al ver el mar, hermanos, algo vieron en el fondo del mar, algo vieron por ahí, que dijeron, parece que estamos cerca de algo. Parece que estamos cerca ya de una isla. Parece que estamos cerca de una tierra, pero hermano, no estaban seguros, pero por su discernimiento, hermanos, estaban ejercitados en todo ese trabajo y parece como que estaban siendo atinados en esto. Versículo número 28, ve lo que dice. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Yo estaba investigando, hermano, qué significa cuando dice brazas. Es un método, hermanos, de medición de los marineros, que braza, hermano, es la longitud que hay de la punta de un brazo hasta el otro, abriéndolos así. Estos son brazas, hermanos, ¿sí? De lo que hay de la punta de mi dedo acá y la punta acá, estos son una medición llamada braza para estos marineros en este tiempo, hermano. Entonces, ellos, hermanos, dice que ellos midieron, echaron, hermanos, un objeto al mar, hermanos, y dice que pasando un poco más adelante, dice que le echaron y hallaron que eran 20 brazas. Le aventaron 20 brazas, estaba hondo, y dice, hermano, que más adelante volvieron a echar la sonda y ya eran 15 brazas. Eso quiere decir, hermano, que había algo ya de tierra. Muy adentro, hermanos, son 20 brazas, y más adelante son 15 brazas. Ellos dijeron, hay algo aquí en el mar. Hay algo. Versículo 29. Y temiendo dar con escollo, hermano, es un piso escabroso donde hay piedras, hermano, donde no es una tierra firme. Es algo muy áspero, hermanos. ¿Sí? Dice, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Pero por qué? Para ver más claro, hermanos. Ellos ansiaban que ya se hiciese de día. ¿Sí? A pesar, hermano, de que son personas expertas en todo esto, pues hermanos, en lo oscuro pues no se ve bien. Pero ellos decían, por favor, que ya se haga de día para ver más. Queremos ver qué hay aquí, qué es lo que se está tocando, qué es lo que se está viendo ahí. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Vea lo que dice la Biblia, hermano. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que estas personas, al ver la tempestad, al ver el viento fuerte, hermanos, al ver esas tormentas y todo lo que se desenvolvía ahí, hermanos, ellos dijeron, no hay tierra firme. No se ve nada. Ellos, hermanos, entraron en un momento de desesperación y quisieron huir de la nave, porque ellos dijeron, este barco se va a hundir. Definitivamente este barco se va a hundir y todos nos vamos a ahogar. Ellos, hermanos, se dijeron uno al otro, vámonos de aquí. Hay un esquife. Recuerda, hermano, que el jueves pasado vimos que un esquife es un barco pequeño, hermanos, ¿sí? Es un barco pequeño, hermanos, que hace cosas, hermano, o entra por partes donde un barco grande no puede entrar. Entonces, hermano, estaba allí el esquife y ellos, hermanos, intentaron huir en este barquito. Ellos se desesperaron. Hermanos, aguas con la desesperación, ¿eh? Porque, hermano, cuando pasamos por un momento verdaderamente aterrador, entramos en un momento de desesperación que nos hace hacer cosas sin sentido, hermanos. Esos momentos, hermano, de desesperación hacen que perdamos la fe de lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Hace que volteemos, hermano, a ver los problemas y quitamos completamente la fe de lo que dice la palabra de Dios. Recuerda, hermano, es una historia aterradora. No lo dudamos. Momentos difíciles, pero con Dios estamos a salvo.
Esto, hermano, lo que los marineros no pensaban. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Dice, vamos a huir de aquí, porque todo esto se va a hundir. Todos nos vamos a morir. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, que echaron el esquife al mar y ellos, hermano, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, ve lo que dice la Biblia, hermano. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es lo que aquí la palabra del Señor, hermano, está diciendo, ¿verdad? Pablo, hermano, le está diciendo al centurión que según la visión que él tuvo, hermanos, todos se iban a salvar. Todos se iban a salvar. Pero esos hombres, hermanos, se desesperaron y dijeron, no es cierto, nos vamos a hundir. ¿Cómo se ponen a creerle a este rabino judío? ¿Cómo le pueden creer a este hombre que está loco, que solamente piensa en letras, que solamente piensa en la Biblia? ¿Cómo se ponen a creer a este hombre? No es cierto, este barco se va a hundir, este barco se va a caer, se va a destrozar. Vean cómo están los vientos, vean cómo está la tormenta. Y Pablo, hermanos, le dijo esto al centurión. Si estos no se quedan aquí en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Aquí, hermanos, de alguna manera, hermanos, vemos cómo el centurión aquí tiene un mando aquí. Porque él siendo, hermano, un soldado romano, pues ahí tenía un mando, hermanos, ahí, y se hizo lo que él decía. Él dijo, ¿sabe qué? Nadie de aquí se va a escapar. Si Pablo está diciendo que su Dios le afirmó que todos iban a ser salvos, es porque así va a ser. Hay que creerle. Vemos cómo no se ha equivocado. Vemos cómo él aconsejó no salir de la isla de Creta y miren ahora lo que está pasando. Pablo no se ha equivocado hasta ahorita. Eso quiere decir que entonces todos vamos a salvarnos. Cálmense. Es más, miren, a ver ustedes soldados, corten esas cuerdas y dejen ir ese barquito. Nadie se va a ir de aquí. Eso fue lo que pasó, hermanos. Los marineros se querían ir. Dijeron, no, ¿cuál? Nadie se va a salvar. Mira nada más lo que está pasando aquí. Dice que dejaron perder el esquife. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, dice la Biblia, hermanos, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Aquí, hermano, la palabra del Señor está diciendo que al amanecer, hermano, Pablo dijo, miren, ya pasaron 14 días que han ayunado. Ya pasaron 14 días y no han comido nada, no hemos comido nada. Hermano, yo me preguntaba por qué no habían comido. ¿Por qué? Hermanos, cuando alguien pasa un momento aterrador, un momento de terror, hermanos, muchas veces el apetito se va. No dan ganas de comer. No dan ganas, hermano, de comer. Si acaso agua, y porque los familiares, hermano, muchas veces dicen, mira, ya cálmate, come algo. No puedo comer, no tengo hambre, se me ha ido el apetito. Hermano, pensemos en esos momentos tan difíciles para todas las personas. La barca, hermano, gigantesca, hermano, parece que se hundía, se movía de un lado para otro, hermano, veían los vientos, veían, hermano, las olas monstruo en la noche, hermano, estaban en el mar. Hermano, no comían, estaban ayunando, hermano, y ya llevaban 14 días sin comer. Y Pablo, hermano, Pablo les contagiaba de la confianza. Y Pablo les dijo, ¿verdad? Exhortándolos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, yo les ruego, dice Pablo, que comáis por vuestra salud. Aquí, hermano, donde aquí se usa la palabra salud, es la palabra, en el original es la palabra salvación. ¿Sí? Es la palabra salvación que en el griego, hermano, es la palabra sotería, que viene, hermano, de salvación. Su significado es salvación. Pero ¿salvación de qué, hermanos? ¿Salvación del alma o salvación del cuerpo, hermanos? Es la misma palabra, hermano, que se usa tanto salvación del alma
como salvación del cuerpo. Aquí Pablo, hermano, está diciendo que comáis para salvar tu cuerpo, porque te vas a morir. Hermano, alguien que no come a sus horas se enferma y puede morirse. Mucha gente se enferma, hermanos. Mucha gente, hermano, cuando no come a sus horas, se enferma. Empiezan, hermano, por una anemia, terminan en leucemia, hermanos. Si no se cuida una persona bien, en eso puede terminar. Por una mala alimentación, hermano. Yo tuve, hermano, una persona muy conocida, muy cercana a nosotros, que esta niña, hermanos, comenzó con una anemia. Comenzó con una anemia, hermanos. Su mamá, hermano, la verdad, no le daba una buena alimentación. Y le decían que por qué no le daban de comer. ¿Sabe qué le daba de comer a esta niña, hermanos? Churritos. Y cualquier cosa chatarra le daba. Esta niña, hermanos, a casi la edad de adolescencia, le dio leucemia, que fue provocada por una anemia, hermano, que no se cuidó. Y le dio leucemia, hermano, cáncer de la sangre. Y esta niña, hermanos, pasó nomás sus 18 años y falleció. Ya no aguantó más, hermanos. Entonces, hermano, por eso aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo ruego que comáis por vuestra salud. Dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Aquí Pablo, hermano, le está diciendo, ¿verdad? Coman. No se preocupen, coman, nadie se va a morir. Al ver, hermano, la tempestad y al ver el momento aterrador, ellos no tenían hambre, pero Pablo dijo, cálmense, no se van a morir. Aunque vean todo esto en sus vidas, aunque vean todo esto alrededor de ustedes, Dios me ha dicho que ninguno de ustedes se va a morir. Coman, coman algo, se van a morir, se van a enfermar. Para que agarren fuerzas, porque grande camino nos espera. Hermano, qué importante es cuando una persona tiene esta fe. ¿No le pasa a usted, hermano, que muchas veces pasa por momentos aterradores? Y como dijo Job, consoladores molestos me son estos. Que en lugar de levantarle la fe, hermano, de ayudarle en su fe, para que tenga fe, le están recriminando. No le ayudan, hermano. Mucha gente no ayuda. No tiene palabras, hermano, adecuadas para ese momento que está pasando. Y Pablo, hermanos, él dijo, miren, aunque vean todo esto, y parece que ustedes se van a morir, y parece que se van a hundir, Dios me ha dicho que ninguno va a morir. Por favor, coman algo, porque grande camino les espera, grande camino nos espera. Coman, hermano, allí había comida, pero no comían porque tenían miedo, porque pensaban que iban a morir, y eso les robó el apetito, hermanos. Pero Pablo, hermano, siendo un hombre de fe, les dijo, ninguno de vosotros perecerá. Verso 35, hermanos. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Aquí, hermanos, Pablo de alguna manera, Pablo les da de comer y Pablo come, hermanos, y él, hermano, él da gracias a Dios en presencia de ellos, hermano, como dando a entender, hermano, que hay que dar gracias por lo que va a venir. Hay que dar gracias, hermano, por lo que están comiendo, dice Pablo, y gracias a Dios les anticipo de lo que va a venir. Miren, porque no nos vamos a morir. También hay que dar gracias por ello. Nadie de ustedes se va a morir. Así que, hermano, esto implica todo esto. Versículo número 36. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué tal, hermanos? Hermano, eran momentos aterradores, La tempestad, hermano, todavía no acababa. Pero como, hermano, ya eran personas, hermano, y que les había Pablo inyectado fe, confianza en Dios, en la palabra de Dios, y habiendo comido algo, hermano, para su cuerpo, dice, hermano, que ya tenían mejor ánimo. Y comieron ellos también. Qué importante, hermanos, entonces esas palabras que inyectan ánimo. Como dicen por ahí, ¿no, hermanos? Barriga llena, corazón contento. Ellos, hermano, habían comido, dice, y tenían mejor ánimo. Versículo 37. Dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, dice,
aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermano, vean nada más, hermano, las palabras tan grandes de confianza del apóstol Pablo. Dice, hermano, que todos comieron. Y ve esto, hermano, eran 276 personas. Ya imagino, hermano, el tamaño del barco. Y todas esas personas, hermano, hambrientas, porque, hermano, ya habían pasado 14 días sin comer bocado, sin comer nada. 14 días. Y cuando empezaron a comer, hermano, dice que tuvieron ánimo para seguir adelante. Y dice, hermano, que ya satisfechos, aligeraron la nave. Alguien puede decir, pues debió ser al revés, ¿no? Porque comieron, pues pesó más la nave. Pero yo creo que dice la Biblia. La nave se aligeró, hermano. ¿Sí? Aligeraron la nave, dice. Y luego dice, hermano, ve lo que dice, echando el trigo al mar. O sea, esto quiere decir, hermano, que cuando comieron, allá había trigo, allá había comida. Pero yo pienso, hermanos, que Pablo les dijo, miren, ya aviento todo eso al mar. Y alguien dijo, pero mucha comida. Pero Pablo, hermano, siendo un hombre de fe, seguramente Pablo les dijo, ya vamos a estar a salvo. Ya se va a acabar el terror. Ya se va a acabar esa historia aterradora. Ya han pasado 14 días y Dios me ha dicho que vamos a estar a salvo. Se acabó el terror. Se acabó el momento difícil para todos. Nadie se va a morir. Echen esa comida. Ya no va a hacer falta comer aquí. Wow, hermano, ¿cuánta fe tenía este hombre? Porque todavía, hermano, no veían por ahí una tierra, todavía. Quizás alguien pudo haber dicho, este hombre está loco. Sí, hay trigo para hacer pan, para comer algo, y quiere que aventemos todo al mar para aligerar el barco. Pero ¿y si pasan más días? ¿Qué vamos a comer? Pero Pablo dijo, esta historia aterradora ha terminado. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios ha prometido que nadie se va a morir. Confíen, avienten eso al mar para que el barco se aligere, porque si no nos vamos a voltear. Hermano, dice la Biblia que todos aventaron, hermano, las cosas al mar. Ve lo que dice el versículo número 39. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Y luego ve lo que dice, hermano, pero veían una ensenada aquí separada, hermano. No se queda, hermano, esta ensenada no, otra ensenada, hermano. Dice, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Hermano, una ensenada es una orilla, hermano. ¿Sí? Una ensenada, hermano, es una orilla solamente. No se ve, hermano, mucha tierra adelante. Es solamente una orilla. Si usted ve aquí, hermano, ensenada es una orilla. Está como en forma de C. Hay mar, hermano, hay mar, hermanos, a las orillas de la tierra en forma de C. Hay mar acá, y esto es una orilla. Eso es una ensenada. Por eso aquí, hermano, es una ensenada. ¿Verdad? Esto fue, hermano, lo que ellos vieron. Dice, vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Esto quiere decir, hermano, que cuando iban, hermano, vieron la ensenada, aventaron todo lo que tenía peso del barco, hermano. Aventaron todas las cosas para ver si el viento lo llevaba hacia la ensenada, hermanos. Porque recuerden, hermano, el viento era tan tempestuoso que los podía llevar a otra parte, los podía mover. Pero ellos vieron esa orilla allá a lo lejos y dijeron, ¿saben qué? Avientan todas las cosas que puede ser que el barco pese más. Solamente, y vamos a irnos hasta donde el viento, a ver si nos lleva a esa ensenada, a esa playa. Wow, hermano, una historia verdaderamente de terror, hermano. Parecía que la fe no se veía. Pero qué importante es, hermano, entonces, ver al Señor Jesucristo, ver a Dios, hermanos. Con Dios a salvo. Y luego dice el versículo número 40, hermano, dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largado también las amarras del timón, dice, e izada, o sea, la levantaron al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Verso 41. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron callar la nave
y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ve, hermano, cómo el barco, hermano, estaba, hermano, casi destruido. Estaba casi partido, hermanos. Verso 42 dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. El barco, hermano, estaba casi partiéndose ya. Y dice, hermano, que los presos pensaron nadar hasta la ensenada, hasta la orilla, nadando. Pero, hermano, no todos sabían nadar. No todos sabían nadar. Veo, hermano, la desesperación de la gente al ver, hermano, a lo lejos, esa playita, a lo lejos, y ve el barco que se está hundiendo, ver, hermano, las olas que están dando de uno para otro, el barco está quebrado, partiéndose, hundiéndose, y la desesperación en los corazones de las personas. Pero había una preocupación, hermano, en los soldados. Recuerda, hermano, que los soldados eran personas responsables de los presos. Ellos tenían que llevarlos sanos y salvos hasta Roma. Y ellos, hermano, al ver que se podían escapar, dijeron: vamos a matarlos. Porque si llegamos allá con el César y les decimos lo que pasó aquí, lo que pasó aquí, que la tempestad, no nos van a creer. Mejor vamos a matarlos. Es más fácil decirles: ¿sabes qué? Es que se quisieron escapar y los matamos. Porque no nos van a creer esta historia de terror. Pero sí pasó, hermanos. Entonces, dice aquí la Biblia, hermano, que ellos acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Versículo 43. Pero el centurión, ve lo que dice, hermano, queriendo salvar a Pablo. O sea, hermano, ya aquí habían hecho, hermano, una amistad. Vemos cómo, hermano, el centurión y Pablo ya se llevaban bien. Ese hombre, hermano, Pablo, tenía una gracia tremenda. Recuerda, hermano, que la gracia es la influencia de Dios en la vida de un cristiano, hermanos. Y Pablo, hermano, sin duda alguna, tenía gracia para hablar. Tenía gracia para comportarse con las personas. Y el centurión, hermano, ya le caía bien, hermanos. Había hecho una gran amistad con el centurión. Y al ver, hermano, que los soldados querían matarlos, dice la Biblia, hermano, que el centurión, queriendo salvar a Pablo de la muerte, dice, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. El centurión dijo: ¿saben qué? Antes que los maten, sálganse, brinquen del mar. Es cierto, este mar ya se hundió, ya todo se echó a perder, fue pérdida total. Por favor, arranquen unas tablas y los que se puedan salvar y que puedan llegar a la ensenada, por favor, aviéntense. Pero muchos no sabemos nadar, pues agarra algo y salva tu vida, porque aquí esos te van a matar. Salgan, aviéntense al mar. Versículo 44. Dice: y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos, hermano, que todo lo de la nave fue pérdida total, 100%, hermanos. La comida, las herramientas, todo lo que se ocupa, hermano, para que un barco pueda andar, todo se hundió, todo se echó a perder, hermano. Se cumplió lo que Pablo dijo: pérdida, habrá pérdida. Pero, hermanos, todos se salvaron. Aquí lo contamos, hermanos, y lo narramos, como dice la Biblia. Pero usted se puede imaginar lo que esta gente pasó, hermanos. El momento aterrador, estando en el mar, que parecía que se iban a hundir, que parecía que se iban a morir. Ver, hermano, esas olas a lo lejos en la noche, hermano, y el viento fuerte, y parece que no hay salida, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios, hermano, promete algo, se cumple. Hermano, una historia aterradora, pero con Dios hay salvación. Con Dios, hermano, a salvo. Nosotros, hermano, hemos pasado por momentos aterradores. Todos, hermano, hemos pasado por un momento aterrador. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo hemos pasado en Cristo, y con Dios, hermano, hay salvación. Quizás no del alma,
Pero somos salvos, hermanos, de cometer a veces locuras, de hablar algo que no debemos de hablar, de hacer algo que no debemos de hacer. Hermano, una historia aterradora, pero con Dios hay salvación, hermano. La próxima semana, hermano, vamos a continuar ahora con el capítulo 28. Y vamos a terminar, hermano, el libro de los Hechos. Vamos ahora, hermano, a ir viendo cómo Pablo, hermano, comparece ahora ante César, hermano. Se tiene que cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración, hermanos.